Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora estén viendo el video. Vamos a iniciar ahorita el desarrollo de los ejercicios de autoestudio de física y química. En este caso, en la unidad número 4, y el tema que se trata aquí es de estática. Tenemos el caso número 1, donde nos piden hallar, más que hallar sería calcular. Calcular el módulo de la resultante de los vectores mostrados. Muy bien, entonces acá tenemos los vectores. Notamos que todos están en forma horizontal, quiere decir que están en 180 grados. Esa sería su dirección, pero su sentido sería lo contrario. Entonces la resultante, vamos a pintar acá, la resultante sería la sumatoria de esos vectores, sumatoria, pero en el eje X, porque todos están en horizontal. Entonces la resultante será igual, el vector resultante, y vamos a tomar el signo según por el sentido. Los que apuntan hacia la derecha serán los positivos. Entonces los positivos son 10 newtons más 6 newtons, y lo que apuntan hacia la izquierda serán los negativos. Los negativos son 7 newtons y 2 newtons. Y aquí hacemos una simple suma, ¿no? 10 más 6, 16 newtons, menos 7 más 2, 9 newtons, porque signos iguales se suman. La resultante sería entonces 16 menos 9. El resultante entonces acá sería 16 menos 9. 16 menos 9, 7 newtons. Entonces tenemos acá la alternativa C. En el caso número 2, nos piden calcular la resultante de dos vectores, fuerzas, que forman un ángulo recto, un dato importante, cuyos valores son de 3 newtons y 4 newtons respectivamente. Bien, entonces vamos a dibujar el triángulo rectángulo. Vamos a hacerlo acá. A ver, vamos a borrar. Bien, un triángulo rectángulo. Ahí está. Muy bien. Y excelente, excelente. Bien, entonces tenemos los vectores que están formando un ángulo de 90 grados. Acá tenemos 90 grados, un ángulo recto, ¿correcto? Entonces nos dice que esos vectores forman un ángulo. Vamos a suponer que los vectores sean de esta manera, de esta manera. Entonces acá tengo el vector que tiene 4 newtons de módulo y el vector que tiene 3 newtons de módulo. La resultante entonces sería esta hipotenusa que es de este triángulo rectángulo. Recordemos que en la parte teórica tenemos nosotros tenemos nosotros que la resultante de dos fuerzas o vectores se resume en esta fórmula, ¿correcto? Donde tenemos que es la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado más el doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo que están formando. Bien, vamos a utilizar esa fórmula. Entonces tengo acá, la resultante es igual, la primera fuerza al cuadrado viene a ser 3 newtons al cuadrado, más la segunda, 4 newtons al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, ¿no? Newtons, acá también newtons, por el coseno del ángulo que están formando, en este caso el coseno de 90 grados. Y todo esto raíz cuadrada, ¿verdad? Vamos a abreviarlo de esa manera, ya sabemos que es todo, pulso va a fallar. Entonces la resultante sería 3 al cuadrado, 9 newtons cuadrado, más 4 al cuadrado, 16 newtons cuadrado, más 2 por 3 por 4, 2 por 3, 6 por 4, 24 newtons por newton cuadrado, pero el coseno de 90 grados es 0, tiene un valor de 0. Y todo esto a su raíz cuadrada. Muy bien, la resultante sería entonces 9 más 16, 25 newtons cuadrado, y 24 por 0, pues simplemente todo este valor se convierte en 0, y tendría que la raíz cuadrada de 25 newtons cuadrado, y la raíz cuadrada de 25 es 5, la raíz cuadrada de newton al cuadrado es newtons. Entonces la resultante que están formando estos dos vectores es 5 newtons. Bien, en el caso número 3 nos dicen calcular el módulo de la resultante, o sea el vector resultante de esta figura. Como observamos en la figura, tenemos un vector de 27 newtons de módulo y el otro vector de 45 newtons, y ambos están formando un ángulo de
60 grados. Muy bien, entonces la resultante de estos dos vectores será pues otro vector que cuya resultante pues geométricamente será por acá, ¿verdad? Como han leído seguramente en la teoría, y donde vamos a volver a aplicar la fórmula que hemos aplicado en el caso anterior. Entonces, yendo al caso, la resultante sería, tenemos acá el primer vector sería 27, no voy a tomar las magnitudes, 27 al cuadrado, más el siguiente vector 45 al cuadrado, más el doble del primer vector, o sea de 27, por el segundo vector 45, por el coseno del ángulo que están formando. En este caso el ángulo que están formando es de 60 grados. Resultante, no olvidar que todo esto está a la raíz cuadrada. Bien, 27 al cuadrado, 27 por 27. Por lo tanto, el cuadrado de 27 por 27, a ver, ahí tenemos 729, más, usted lo puede comprobar. El cuadrado de 45 por 45, 2025, más el doble del primero de 27 por 45 por segundo, y el coseno de 60 es un medio o 0,5, y todo esto está en la raíz cuadrada. Muy bien, la resultante entonces, raíz cuadrada de 2025 más 729, vamos a sumar acá 2025 más 729, 9 al 5, 14, llevo 1, 5, 7, 2, 2754. Vamos a apuntar acá 2754 más. Acá pueden observar que este 2 con este 2 podemos simplificar y tengo el producto de 45 por 27. Vamos a multiplicar 45 por 27. Multiplicamos 7 por 5 es 35, llevo 3, 7 por 4 28, más 3 que he llevado 31, 2 por 5 es 10, llevo 1, y 2 por 4 8, más 1 que he llevado 9. Sumando acá sería 5, 1, 9 más 3, 12. 1215. Y todo esto raíz cuadrada. Bien, la resultante a este 1215 vamos a sumarle aprovechando 2754. Bien, sumemos. 5 más 4 es 9, 5 más 1 es 6, 7 más 2 es 9 y 2 más 1 es 3. Ya tengo 3969 raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 3969, es 63. Por lo tanto, ¿qué newtons? La resultante de estos dos vectores es 63 newtons, la alternativa B. Bien, en este caso tenemos ya que el enunciado nos dice: se coloca una tuerca con una llave, como se muestra en la figura. Ahí tienen ustedes la figura. Nos dicen si el brazo R es igual a 30 centímetros y el torque recomendado para la tuerca es de 30 newtons metro. Nos piden calcular cuál debe ser el valor de la fuerza aplicada, F, la fuerza F aplicada. Muy bien. Si bien es cierto acá no se notan los valores, lo cierto es que voy a agregarlo. El brazo R, ¿no? Todo esto es el brazo R, o sea, la distancia, la medida de esta llave, y la fuerza que se está aplicando está acá, ¿no? La fuerza para poder mover esa tuerca. Y nos dicen que la fuerza medida en esa tuerca es de 30 newtons metro. Bien, hay que recordar, como parte del manual, en la parte teórica, tenemos el tema de momento de una fuerza, en donde, resumiendo, tenemos que el momento de una fuerza aplicada en un punto determinado es la fuerza por la distancia, donde acá vemos F es fuerza, la de la distancia, y ya es el centro de giro, o sea, el giro acá. En este caso el giro va a ser acá, correcto, porque sobre su eje va a girar la tuerca. Entonces el momento de esa fuerza en este punto de acá, va a ser igual a la fuerza aplicada F
por la distancia. En este caso la distancia es la medida del brazo, en este caso R ¿no? de la tuerca, de la llave. Pero hay un dato que ya nos dan la medida de este momento de fuerza, newton metro. Entonces acá reemplazamos, el momento es 30 newtons metro, igual la fuerza que no sé, multiplicado por el radio. El radio nos da como dato que es 30 centímetros. Pero acá ya tenemos un inconveniente que debemos resolver. La medida, como ustedes ven, de la unidad del momento de fuerza, que es newton metro, pero la medida del radio nos dan en centímetros. Entonces lo que debemos hacer es convertir esos centímetros a metros, o convertir estos metros a centímetros. Cualquiera de esas dos formas es la correcta. Vamos a optar en este caso por convertir los metros a centímetros. Tengo acá 30 newtons metro, y decimos que un metro, ¿cuántos centímetros son? 100 centímetros, ¿verdad? Entonces un metro es 100 centímetros, igual a fuerza por 30 centímetros. Elimino lo que hay que eliminar, metro con metro. Muy bien. Entonces deseo calcular F. Acá tenemos entonces, para despejar F, porque es el valor de la fuerza que deseamos, pues vamos a poner acá 30 newtons por lo que queda 100 centímetros, y todo esto dividido entre 30 centímetros, igual a F. Eliminamos lo que tenemos que eliminar, centímetro con centímetro se van, un 0 con un 0 se van, queda 3, tercia es 1, tercia de 30 es 10. Por lo tanto, a ver, vamos a mover un poquito la pizarra. Ahí está. El valor de F será igual a lo que queda acá, es 10 por 10, ¿no? En el denominador no queda nada, y en la magnitud que nos queda es newtons. 10 por 10, 100. Entonces la fuerza que se le ha aplicado a esta llave con ese valor de longitud R, para obtener 30 newtons metro en ese punto de aplicación, la fuerza F tendría que equivaler a 100 newtons, la alternativa C. En este caso nos dicen que se tiene una barra expuesta a dos fuerzas. Ahí pueden observar ustedes la barra. Calcular la distancia desde donde se aplica la fuerza de 4 newtons hasta el punto de aplicación de la resistencia O. Bueno, ahí también observamos el punto de la resistencia. Bueno, vamos a pintarlo. A ver, acá está. El punto de la resistencia, como pueden notar, es este, ¿cierto? Entonces existen dos vectores. El vector de 3 newtons, que está acá, y el vector de 4 newtons, que está acá. Y ambos están a una distancia determinada del punto de aplicación, en este caso O. El de 3 newtons está a 4 metros del punto, y el vector de 4 newtons está a una distancia X, y precisamente esa es la distancia que nos piden calcular. Bien, voy a tratar de dibujar una barra que va a simular en sí la barra. Y otro dato que acá no nos especifican, y seguramente se va a despreciar, ya que en algunos casos no es así, es el peso de la barra. Acá está el punto O. Bien, entonces acá tengo el vector de 3 newtons y una distancia de 4 metros, y acá tengo el vector de 4 newtons, debe ser un poquito más grande, 4 newtons y una distancia X. El punto de aplicación del momento es acá en O. Muy bien, entonces lo que se hace acá para resolver este caso es una sumatoria de momentos en este punto en O, que debe ser igual a 0. Ahora, la sumatoria de momentos está compuesto por ¿quién? Vamos a mover un poquito la pizarra. Por las fuerzas que están interviniendo ahí. En este caso es de 3 newtons multiplicado por su distancia, ¿no? Pero para poder apuntar esta fuerza de 3 newtons hacia el punto de origen, en este caso O, vamos a ver que está girando, o va a girar el vector fuerza en sentido horario, por lo tanto será negativo. Negativo 3 newtons multiplicado por 4 metros. ¿Ok? El siguiente vector es este.
y al aplicar el giro de la distancia más corta de este vector hacia el punto de donde se está aplicando el momento, en este caso O, va a girar en el sentido antihorario, por lo tanto será positivo. No olviden, el giro, vamos a hacerlo de un color rojo, el giro horario negativo, el giro antihorario positivo. ¿Ok? Muy bien, entonces el vector es 4 newtons multiplicado por la distancia que no sé, y todo esto es igual a 0. Perdón. Entonces acá tengo menos por más es menos, 3 por 4, 12 newtons metro, más 4 newtons x. X es el valor de la variable, pues hemos llegado a una ecuación en primer grado, por lo tanto la que tiene variable x se queda, y la que no se va a pasar pero con signo cambiado, 12 newton metro. Entonces x va a ser igual, a ver, vamos a mover un poquito más la pizarra, x va a ser igual a 12 newtons metro dividido entre ese 4 que está multiplicando, pasa a dividir. Acá simplificamos lo que tenemos que simplificar, vamos a simplificar newtons con newtons, y la división de 12 entre 4 es 3, ¿qué? 3 metros. Por lo tanto, ese vector de 4 newtons está a una distancia de 3 metros desde donde se está aplicando la resistencia O. Por lo tanto, sería la alternativa C. Muy bien, alumnos, hemos llegado a la parte final de esta resolución de los ejercicios de autoestudio de estática en física química. Queda pendiente entonces la resolución de su parte de la tarea, que me envíen la tarea por Blackboard, y además de eso que resuelvan o desarrollen su examen.